discusión entre médicos, colegas y amigos fuera de mi institución también. Muy bien. Okay, so we moved over and we are recording. And so now that will open the attendees to be able to come in. So we are live. Let me introduce everyone before we start. Dr. Julián Pérez Villacastín, who just joined. He's the president of the Spanish Society of Cardiology. And let me introduce you, Julián, to Andrea Zuckerman, who is the president of ISHLT, and to everyone else in the panel who are experts throughout the world in Argentina, US/Mexico, and Spain. So thanks so much to the presidents for joining. And I will just fade because I'm not supposed to be here today. Just a minute. Hello, everybody. Can you hear me? Yes. Perfecto. Okay. Only to say hello, nothing else. Hello. We have to wait until 7 o'clock. That is the time to answer the meeting. Okay. Just a short question. Who shall give the first short welcome message? Our president from the Spanish Society or myself, I guess, as it is a Spanish speaking meeting, our president from the Cardiological Society of Spain should do this. So you go first and I will go then and just say hello from ISHLT to all the participants. Is this okay with you? No, but okay, but don't worry about that. Only I just want to say hello to The same for me. everybody. To welcome. The same for me. The same for me. But you are first. How is your Spanish? My Spanish is really bad, I have to say. So I will speak in English. So, so not everybody will fall off the. But maybe with the third or fourth webinar, I will learn. Marta will teach me a little bit of Spanish. You will learn. Maybe Joe can introduce you both as the Spanish, as the president of the Heart Failure Society in Spain, and then you just share a few words. Yeah. How does that sound? Yeah. Sounds good. I'll introduce both. So if you want, Julián can start with a brief introduction, then Andreas can continue, and then we go straight in with Lola. Okay? Okay. Perfect. And the presidents, you're welcome to stay, but I'm sure you are super busy, so don't feel bad if you have to leave. No, I only have to recognize who is the leader one, that is Marta, that is always organizing. Marta for presidents. Super Marta, super Marta. You have to stop that, Joe. You have to stop that. I see Marta as president of ISHLT. Not at all. Not at all. No, because first has to fulfill his mandate in the Spanish Society of Cardiology. That I need. ISHLT. I love you both. I love you both. Yeah. Susie reminds us that we are live. It's good because we haven't said anything that we shouldn't be saying, but just to know that we have 50 people already with us. Yeah. Okay, so we'll try and start sharp. So as soon as it is 1900, I'll start off with the introduction.
Bueno, ya son las 7 en España. Bueno, me gustaría introducir este primer webinar conjunto entre ISHLT y la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Es un privilegio para mí y para Viviana poder ser moderadores en este webinar. And without any more delay, I would like to introduce Julián Pérez Villacastín, who is the president of the Spanish Society of Cardiology, and Andreas Zuckerman, who is the president of ISHLT, and they will both give a brief introduction, and then we'll go ahead with the webinars. Please, Julián. Thank you, Jose, and thank you. Hello, Andreas. It's a pleasure for me on behalf of the Spanish Society of Cardiology to be here sharing with you this first webinar that for sure is going to be very, very attractive. I'm going to switch to Spanish to comment that Marta is always organizing very strictly the meeting, so probablemente vais a tener problemas con el tiempo porque he visto el programa y es precioso, muchísima información, pero muy contenida en poco tiempo. Entonces yo no quiero perder o haceros perder más de este valioso tiempo y únicamente felicitaros por la iniciativa a todos los hispanoparlantes, to say thank you again, Andreas, for his participation and nothing else. So I hope you enjoy the meeting. Thank you. Thank you. Buenas tardes en Europa y buenos días a nuestros amigos en América. I stopped with my Spanish, but I wanted to say a few words that I trained. So thank you very much for your kind words. And I want also to welcome you to this meeting, a joint webinar of the International Society for Heart and Lung Transplantation and the Spanish Society of Cardiology, Heart Failure Association. I think we put together a very great program, and it shows how important the Spanish-speaking community is to ISHLT, how we want to cooperate with you and work up together new ideas, joint educational events. I hope you have a wonderful webinar and hope to see you soon in the near future. Have good fun. Thank you very much, Andreas. And now we'll start off with Lola. Lola García Cosío is a cardiologist. Perdón, Lola, me voy al inglés. Lola es una cardióloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y nos va a presentar un pequeño caso clínico que va a servir como introducción al webinar. Por favor, Lola. Muchas gracias, Joe. Ya no sabemos ni en qué hablamos, me pasa un poco igual. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un caso clínico con vosotros que intenta un poco escenificar distintas situaciones que hemos tenido con un caso clínico complejo el pasado mes y que me parece que nos puede ayudar a discutir un poco las distintas estrategias de soporte circulatorio en shock cardiogénico. Es una mujer de 60 años con factores de riesgo cardiovascular y como antecedente importante tuvo hace más de 20 años una neoplasia de mama tratada con quimioterapia y con radioterapia y tenía importantes secuelas torácicas por este tratamiento. Además, en el 2008 fue diagnosticada de una esteatohepatitis no alcohólica y aunque estaba en grado de cirrosis, la función hepatocelular era normal y no había datos de hipertensión portal. Se presenta en nuestro hospital por un dolor precordial de 3 horas de evolución y en el electro se puede ver que tenía un bloqueo de rama derecha con extensas alteraciones de la repolarización que hacían sospechar, como se vio en la coronariografía, una lesión crítica del tronco común izquierdo que además se ocluye durante el cateterismo por una disección del seno coronariano. El shock evoluciona a shock cardiogénico, como era de esperar, con necesidades crecientes
de inotrópicos y vasopresoras y además tiene un deterioro respiratorio que requiere intubación y 2 episodios de parada cardíaca por actividad eléctrica sin pulso. En este contexto, una de las importantes decisiones que tuvimos que tomar es qué tipo de soporte circulatorio pondríamos en esta situación. Y entre las opciones en nuestro centro, en ese momento, se implantó un Impella por vía femoral. La paciente ingresa en la unidad coronaria y estas son las imágenes de la ecografía al ingreso, en el que podemos ver que tiene una fracción de eyección del 40% y además una válvula mitral que tiene un engrosamiento importante y condicionaba una insuficiencia mitral severa. Perdón. Los primeros parámetros hemodinámicos muestran, recordad, una paciente soportada con un Impella a máximo grado de soporte y además con dobutamina y noradrenalina, unas presiones de llenado elevadas y un índice cardíaco bajo. La mejoría hemodinámica fue muy importante durante las primeras 24 horas, pero surgieron problemas con el Impella y además de tener que recolocarlo había una seria duda de la isquemia en la extremidad de este implante del dispositivo. Le hicimos un eco transesofágico para ver mejor el dispositivo y podéis ver cómo tenía un grado muy importante de insuficiencia mitral y además tenía una insuficiencia aórtica, a pesar de que la zona de la disección se había sellado, que en parte parecía una insuficiencia aórtica por el propio dispositivo. En ese momento, con una relativa estabilidad hemodinámica, teníamos el problema de isquemia de la pierna y además una incertidumbre tanto de la situación neurológica como de la reversibilidad de su cardiopatía, por lo que decidimos fue retirar este soporte circulatorio y ver un poco cómo evolucionaba la paciente en las siguientes horas, que evolucionó mal, con evolución a shock profundo, en parte condicionado por una importante rhabdomiolisis por isquemia de la pierna. No tenía lesiones arterioscleróticas, era solo que tenía vasos de pequeño calibre, y en ese otro momento tuvimos también que decidir qué tipo de soporte deberíamos implantar a la paciente. En ese momento había dudas un poco de la viabilidad, digamos, o futilidad de los procedimientos y además una situación inestable. Decidimos implantar un ECMO venoarterial que fue fémoro-axiliar por el problema que teníamos de accesos, pero entre medias, por la situación hemodinámica digamos más comprometida, se implantó un balón de contrapulsación que de hecho mejoró mucho a la paciente. Después de haber retirado el Impella, el grado de insuficiencia aórtica que había quedado era grado 2. Posteriormente la evolución fue favorable, de hecho a los 2 días del implante del ECMO se extuba a la paciente, tiene un problema infeccioso con una colecistitis alitiásica que requiere una colecistostomía y en ese contexto infeccioso tiene una gran congestión pese al aumento de diuréticos que lleva a la paciente a esta situación que podéis ver en la radiografía. Otra duda importante o decisión importante que tuvimos que tomar es qué descarga poner en este ventrículo izquierdo, o bien añadir una cánula percutánea hasta la pulmonar o una cánula directamente en el ápex del ventrículo izquierdo, realizar una atrioseptostomía, quizá un Impella por vía axilar o pasar a un soporte central. A este punto, digamos, de la evolución del caso sabíamos que no había recuperabilidad, hicimos una atrioseptostomía y esta atrioseptostomía nos permitió el descongestionar adecuadamente a la paciente, como podéis ver en la radiografía. Este es el caso que os quería presentar. Ahora dejo de compartir pantalla. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente caso, Lola. Bueno, ahora pasamos con el doctor Jaime Hernández, que es un colega y amigo de hace mucho tiempo. Trabajamos juntos en la Cleveland Clinic en la Florida y él nos va a hablar de la utilidad y eficacia del soporte mecánico circulatorio en el paciente con shock cardiogénico. El doctor Hernández es actualmente el director de falla cardíaca, soporte mecánico y trasplante de Baylor Scott & White en Central Texas. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Viviana. Un honor estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Sí, el día de hoy vamos a hablar de opciones y eficacia del soporte agudo
con un énfasis en insuficiencia cardíaca. Como nosotros sabemos, la insuficiencia cardíaca avanzada con congestiones refractarias se presenta de diferentes formas. Es importante como programas empezar a anticipar transiciones de insuficiencia cardíaca avanzada a choque cardiogénico, y a medida como empezamos programas en diferentes partes de Estados Unidos, el enfoque en acceso y excelencia en choque cardiogénico en las transiciones se vuelve muy importante. Una de las situaciones para nosotros fundamental para crear acceso a insuficiencia cardíaca avanzada es tener hemodinamia invasiva, que está subrepresentada en la mayoría de los pacientes con choque cardiogénico en infarto agudo, y no queremos repetir esa historia con insuficiencia cardíaca. Nosotros vemos en centros en donde tienen acceso universal a la salud, esto sigue siendo un problema, como se ha reportado recientemente en Dinamarca. Pero también conocemos que empieza a haber asociaciones con menor mortalidad hospitalaria en pacientes que tienen monitoreo invasivo hemodinámico en choque cardiogénico. Importante tratar de anticipar el choque cardiogénico con fenotipificación de imagen. Ahora tenemos muchas opciones más allá de la ecografía de 2D para evaluar a estos pacientes. Tenemos la posibilidad de aumentar la hemodinamia a hemodinamia profunda, en donde pacientes que tienen el soporte circulatorio de alto perfil izquierdo, como por ejemplo en este caso reportado por Navin Kapoor y sus colegas, en un Impella 5.5 uno puede empezar a definir el ventrículo derecho que no está soportado. También fenotipificar de forma tisular a estos pacientes se vuelve importante, y a medida como empezamos a entender mejor nuestras prácticas en cuanto a seguridad y eficacia, empiezan a aparecer reportes como este en pacientes donde requieren ECMO veno-arterial. La biopsia endocárdica nos ayudó a les ayudó a estos centros a tener un diagnóstico histopatológico hasta casi en el 80% de los casos. Entonces, la situación con insuficiencia cardíaca complicada a choque cardiogénico es que las fronteras son un poquito más lejanas, en el sentido donde la mayoría de los estudios están siendo realizados en choque cardiogénico relacionado a infarto agudo. Y es importante empezar a reconocer que son fenotipos distintos, y la alta mortalidad intrahospitalaria y longitudinal, más allá de la disponibilidad de los dispositivos, ya sea en los 90s el balón de contrapulso era lo único disponible, ahora tenemos ECMO, Impella, y igualmente un boom en la educación, investigación e innovación para trabajar en equipo. Hay múltiples razones por las cuales tal vez la alta mortalidad continúa, donde dependemos mucho de inotrópicos y vasoactivos, en ventilación mecánica, reemplazo renal, soportes de bajo perfil, hemodinamia ausente, y lo más importante que son las transiciones limitadas. Creo que los estadios SCAI han sido revolucionarios en tratar de entender y describir severidad, pero también es importante empezar a describir las expectativas de nuestro soporte agudo, si es en beneficio temprano, estabilización o en una situación de salvamento. Y en este contexto, adaptarlos a los fenotipos clínicos de choque cardiogénico, donde tratamos de diferenciar en el Cardiac Shock Working Group, en esta publicación, las diferencias entre infarto agudo e insuficiencia cardíaca deteriorándose al choque cardiogénico. Y en ese mismo contexto, en el grupo del registro, también comprobamos que el acceso a la hemodinamia de alta calidad con evaluaciones completas, a pesar de tener diferentes estadios de SCAI avanzados, estaban asociados a menor mortalidad. Entonces, esto indica que el contexto y la patofisiología del choque cardiogénico asociado a insuficiencia cardíaca contra infarto agudo son muy distintos. Y como sabemos, las entidades en falla son complejas, heterogéneas. Una amiloidosis no es lo mismo que una cardiomopatía dilatada, y el tiempo cero a comparación del infarto agudo todavía hay una métrica ausente. Entonces es importante enfocarnos en los fenotipos, en las opciones de soporte, en las intervenciones de medicina crítica, para tratar de entender mejor a estos pacientes. Y para eso tenemos que tener un centro de choque cardiogénico donde un equipo de equipos especializados puedan comunicarse con un lenguaje definido, con una coordinación que se enfoque en calidad, en las operaciones, y sobre todo en llegar a la primera línea de atención. Y esto es importante porque a medida como seguimos entendiendo los datos del registro de choque cardiogénico, estadios avanzados en cuanto a la severidad, la intensidad del tratamiento con drogas vasoactivas y dispositivos, está asociado a alta mortalidad en los dos, en infarto y en insuficiencia cardíaca.
Y en este contexto, los inotrópicos activos, estudios que se han hecho 20 años atrás, siguen teniendo los mismos resultados ahora en registros contemporáneos, en donde nos indica que un estado hemodinámico se convierte en un estado hemometabólico asociado al el incremento en los usos de inotrópicos y vasoactivos. Entonces, para nosotros en Baylor tratamos de hacer un salto a la calidad en cuanto a tratar de utilizar a los inotrópicos como una consulta urgente al servicio de insuficiencia cardíaca. Empezamos a tener métricas objetivas para evaluar a estos pacientes, como el score de inotrópicos y vasoactivos, para ya no ver estas situaciones donde tienes que escalar soporte mucho más temprano. Y tratamos de regresar hacia la primera línea con herramientas fáciles de entender, sobre todo para los urgenciólogos, para los intensivistas, cardiólogos, donde podemos ir un poquito más atrás de hemodinamia invasiva, pero realmente tener situaciones fáciles de medir. Y una de estas situaciones es el protocolo salud de sospecha de shock cardiogénico, donde con situaciones fáciles como presión arterial, arritmias, laboratorios, gasto urinario, las drogas vasoactivas y el examen, nosotros podemos aumentar la sospecha de choque cardiogénico. Y decirles, tratar de trasladar esta evidencia en donde el choque biventricular o de predominio derecho está asociado a alta mortalidad en los dos casos, sobre todo para nuestros cardiólogos intensivistas y cirujanos cardíacos, donde van a tener muchos pacientes con choque refractario, donde vamos a tener que definir los patrones de predominio derecho, izquierdo o biventricular. Y en ese contexto, tener una unidad de cuidados intensivos donde pueda definir a la unidad derecha y conectar las opciones de soporte en cuanto a hemocompatibilidad, acceso vascular, y desde el punto de vista clínico, hemodinámico de imagen, la respuesta del ventrículo derecho nos va a ayudar a empezar a definir nuestras fronteras, como sabemos, una de ellas siendo distensión ventricular en ECMO, donde al menos nuestra práctica es tratar de ventilar el ventrículo de forma temprana y anticipar estas transiciones hacia recuperación o remisión, sobre todo en fenotipos recuperables como miocarditis o cardiomiopatía periparto o asociada a isquemia. El impacto de la congestión en choque cardiogénico se vuelve muy importante. Es un estado congestivo persistente que a veces tienes que ir más allá del dispositivo, como diuresis con dosis altas, reemplazo renal temprano, para tratar de aumentar la eficacia del performance de estos dispositivos. Entonces, se vuelve importante crear esta cultura dentro de las unidades de cuidados intensivos, tener el valor longitudinal de la imagen como algo fácil de usar y conectar con lo que nos da el sistema de soporte, como en este caso Impella, que te puede dar presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, tus Swan-Ganz, y además tener la posibilidad de usar imagen protocolizada como en esta modificación del protocolo Oráculo, que está de hecho diseñado por investigadores del Instituto Nacional de Cardiología. Entonces, para nosotros regresar atrás y ver cómo llegamos hasta aquí con la intención no de regañar a nadie, sino de tratar de crear acceso al Centro de Enfermedad Cardíaca Avanzada, crear expectativas que es más que todo bienestar longitudinal y una transición hacia corazón activo, si es necesario reemplazo cardíaco, y en todos estos pacientes gravemente enfermos tener cuidados paliativos a la mano, y sobre todo definir los resultados de nuestros pacientes con choque cardiogénico hacia bienestar longitudinal, no nada más que salgan del hospital. Perfiles detallados en insuficiencia cardíaca, lo vimos aquí, en pacientes con ventilación mecánica, reemplazo renal, múltiples drogas vasoactivas y congestión refractaria, tienen una alta mortalidad y poca capacidad de tener un resultado adecuado después de reemplazo. El valor de la referencia temprana yo creo que se refleja una vez que reemplazas a ese paciente, y sobre todo hemos visto en pacientes que han estado a soportes de alto perfil, expuestos a soportes de alto perfil como ECMO, vena arterial, antes de VAD o trasplante, han tenido una sobrevida menor desde el punto de vista longitudinal después de el reemplazo. Y entonces esto nos indica este concepto de anticipar la fragilidad ventricular en nuestra toma de decisiones. Como hablamos, cuidados paliativos debe ser en todos, no es algo común. Aún en los Estados Unidos, en pacientes con choque cardiogénico, solo 8.6% de los pacientes estaban expuestos a cuidados paliativos o servicios especializados en esto, entonces es una frontera importante. Y ahora, ¿cómo adaptamos todo esto a nuestros pacientes? Por ejemplo, esto es uno de los pacientes del programa que Viviana fundó en la Cleveland Clinic, donde tuvimos la oportunidad de
trasladar esta evidencia hacia nuestros pacientes con choques biventriculares, hemometabólicos que no habían respondido a balón de contrapulso. Tratamos de hacer un concepto de escalamiento rápido a Impella 5.5 y como se pueden ver, así estaban los pacientes esperando su transición, ya sea a reemplazo con LVAD o trasplante. El mismo fenotipo con la misma presentación de severidad, pero respondieron también a balón de contrapulsación. Entonces estos pacientes no solamente están casados con un solo tipo de dispositivo, hay que personalizar y sobre todo entender que hay un fenotipo donde tal vez a pesar de todos los dispositivos que tenemos a la mano hay futilidad. En este caso, por ejemplo, un choque como metabólico, SCAI-E con paro cardíaco, no están en 2 vasoactivos, 2 dispositivos de alto perfil a flujos altos, casi sin pulsatilidad, como se puede ver en este paciente. Si no hay un puente anterior donde podamos luchar por este paciente, conocerlo y solamente se presentan en nuestra unidad así, va a ser difícil poderlos ayudar y obviamente paliación se vuelve importante. Las fronteras, yo creo que es empezar a pensar en la experiencia del paciente, en choque cardiogénico, en la personalización hemodinámica de imagen de nuestros dispositivos en insuficiencia cardíaca. Y ahora en Baylor, bueno, tratamos de llevar estos conocimientos hacia un equipo interdisciplinario de nutrición, terapia física, psicología y paliación, donde igualmente adoptamos soporte de alto perfil para minimizar congestión, tener goals hemodinámicos y hacer las transiciones a remisión o a reemplazo. En este paciente, por ejemplo, tenemos un fenotipo de infarto agudo, biventricular, hemometabólico, que no respondió a balón. En escaído STAI D lo pudimos trasladar a C con la posibilidad de revascularización. Y esto es importante empezar a crear estas posibilidades para estos pacientes que aún, una vez que normaliza su estado hemodinámico y metabólico, les abres una opción para remisión. El futuro y el presente yo creo que son en remisión, ensayos clínicos, machine learning, inteligencia artificial y empezar a pensar como sociedad, como SHLT, en sistemas de salud, poblaciones específicas, economía y legislación. De nuevo, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Estos son mis datos y siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Jaime. Una presentación muy bonita. Y ahora me gustaría introducir, os recuerdo que haremos la discusión al final, por lo tanto os animo a hacer preguntas en el chat para que luego lo podamos discutir. Y sin más dilación, introduzco al doctor Eduardo Barge, que es cardiólogo en el Centro Hospitalario de A Coruña. Ha dedicado muchas horas, tiene un registro que es el ASIST-C, que estudia específicamente esa transición del paciente con asistencia circulatoria mecánica a trasplante. Por favor, Eduardo. Buenas tardes, Joe. Gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes aquí en España y buenos días en América. Pues para mí también es la verdad que un placer y la verdad que me siento muy honrado de que me hayáis invitado a compartir pues, la experiencia en este foro pues, tan interesante de ISHLT y de la Sociedad Española de Cardiología. Bien, como dices, mi presentación va a versar sobre cómo utilizar los dispositivos de corta duración como puente de trasplante y, claro, de forma indudable, pues me voy a centrar más en la experiencia española, aunque también revisaré brevemente pues, la experiencia americana que se ha publicado recientemente. Bien, como sabéis, el trasplante cardíaco es estrategia terapéutica de elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria y así se ha reconocido recientemente por primera vez como una indicación de clase 1 en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, con una expectativa de vida media, según el registro mundial, de en torno a 13 años, como digo, tomada toda la cohorte de pacientes trasplantados de los que tenemos registros a nivel mundial. El problema del trasplante es que el paciente hay que llevarlo hasta el trasplante y no tenemos órganos para todos. No todos los pacientes que ponemos en lista de espera llegan a trasplantar. Estos son datos de España de los últimos 10 años y vemos cómo en verde solo el 80% de los pacientes que de media colocamos en lista de espera, entendiendo aquí como todas las listas de espera, la electiva y la urgente, como digo, solo el 80% de los pacientes se acaban trasplantando. Por el medio perdemos un 20% de los pacientes que o bien fallecen o bien se excluyen de lista, pero ya sabemos que los pacientes que se excluyen normalmente es por empeoramiento y normalmente acaban falleciendo, con lo cual tenemos que buscar la manera de intentar llevar a los pacientes de la forma más segura al trasplante. Esto pasa en muchos casos por la necesidad de soporte circulatorio mecánico. Y básicamente hay dos grandes estrategias. La estrategia de soporte de larga duración, que se ha utilizado pues, en muchos países, tanto de
de Europa como de América en los últimos años. En España quizá lo hemos utilizado menos y en nuestro país, por cuestiones más logísticas y de disponibilidad económica, lo que sí que hemos desarrollado bastante es el programa de trasplante de pacientes que vienen de una situación de dispositivo de corta duración. Para esto, evidentemente, necesitamos una logística muy bien estructurada, porque sabemos que un dispositivo de corta duración, pues en el mejor de los casos nos puede dar un soporte de semanas, pero evidentemente al paciente hay que darle una salida. Por tanto, necesitamos que si queremos trasplantar pacientes con este tipo de dispositivos, el corazón aparezca y aparezca rápido y que aparte aparezca en condiciones de que el paciente pueda ir a un trasplante. Para eso en España tenemos un sistema regido por la Organización Nacional de Trasplantes. No quiero entrar en muchos detalles de cómo se distribuyen los órganos porque es complejo, pero básicamente, evidentemente, más allá de las condiciones de compatibilidad ABO y de la adecuación donante receptor, en España nos organizamos con criterios de prioridad clínica que tienen que ver con la gravedad del paciente, hay diferentes niveles de prioridad y además hay criterios de distribución territorial. La última actualización importante de los criterios de distribución es del año 2017 y estos son los criterios vigentes. Básicamente tenemos un nivel de urgencia grado 0 que es de prioridad nacional en toda España, un nivel inferior que es de prioridad zonal, es decir, tienes prioridad para la zona de referencia de ese centro y un tercer nivel de prioridad electivo donde no hay realmente ninguna prioridad. Los órganos se distribuyen empezando por la urgencia grado 0 y disminuyendo si no tenemos receptores que puedan recibirlo. Básicamente, la urgencia grado 0 aplica para pacientes con dispositivos de soporte circulatorio de corta duración y con una salvedad que los pacientes con dispositivos de menor duración dentro de la corta duración, que básicamente son el ECMO y el Impera, únicamente se permite entre 7 y 10 días máximo de estancia en lista de espera. Bien, esto sería el esquema de cómo se distribuyen los órganos. Evidentemente no vamos a pararnos más, pero básicamente también tenemos que comentar que estas recomendaciones de distribución, que son del año 2017, como digo, realmente han sido fruto de diferentes modificaciones que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. De hecho, antes del año 2010 también se permitía la inclusión en lista urgente nacional de pacientes con balón de contrapulsación, ventilación mecánica y cualquier tipo de soporte de larga duración. Posteriormente se fue restringiendo y entre el año 2010 y 2014 la urgencia grado 1, a la que únicamente se daba una prioridad nacional, pero de segundo orden, por así decirlo, en este grado se incluía el balón de contrapulsación, la ventilación mecánica y la tormenta rítmica. Entre el 2014 y 2017 a este nivel ya se le dio únicamente prioridad regional y actualmente ni siquiera el balón de contrapulsación ni la ventilación mecánica se consideran criterios de indicación. Bien, básicamente cuando uno se plantea si el sistema funciona o no, lo primero que tiene que ver es cuántos pacientes trasplantamos por la vía urgente. Y en España nos hemos movido entre el 30 y el 50% del total de las indicaciones de trasplante en el país. Esto puede ser en algunos casos incluso excesivo, porque evidentemente si estamos haciendo entre un tercio y la mitad de los trasplantes en régimen urgente, eso lo que quiere decir es que estamos evitando que pacientes en régimen electivo puedan trasplantarse o que finalmente estos pacientes acaben en la situación urgente. Pero el sistema funciona. Cuando yo incluyo un paciente en la lista urgente, ¿tengo realmente una probabilidad alta de que se trasplante? Bueno, pues esto sí que lo hemos ido mejorando. En el pasado, en torno al 70% de los pacientes efectivamente acababan recibiendo un órgano. Actualmente nos movemos en cifras cercanas al 85%. Tuvimos la oportunidad de hace unos años evaluar un poco más en detalle este sistema. Este es un trabajo que tuve la oportunidad de coordinar. En él pues evaluamos 291 pacientes que se habían incluido en lista de espera urgente con diferentes dispositivos de corta duración, básicamente ECMO y dispositivos percutáneos y quirúrgicos, y lo que vimos es que con una espera media de 7 días éramos capaces de trasplantar cerca del 80% de los pacientes, aunque un 20% prácticamente los perdíamos en espera de trasplante con el dispositivo de corta duración. Estas cifras se han mantenido más o menos a lo largo del tiempo. Estos son datos del último año y lo que nosotros vemos en el último año en España es que los pacientes esperan entre 3 y 5 días de mediana cuando los incluimos en esta alerta de grado 0. Es decir, el sistema realmente funciona. Cuando nosotros incluimos un paciente en urgencia grado 0 con un dispositivo de corta duración, el corazón aparece de mediana pues en menos de una semana. Bien, el problema que tenemos, como digo, es que si abusamos de este sistema tenemos que tener claro que estamos sometiendo a pacientes a un trasplante de más riesgo del habitual. Estos son datos del Registro Nacional Español y como vemos claramente los trasplantes urgentes tienen una mortalidad inicial mayor. Y esto es un poco lo que nos ha llevado a estudiar, como digo, más en detalle el sistema para intentar definir qué fenotipos y qué subgrupos de pacientes son los que realmente
pueden llevarse con mayor seguridad a esta terapia y en los que realmente deberíamos concentrar los esfuerzos. Bien, una primera conclusión de este trabajo, que también se publicó hace unos años, también por un esfuerzo colaborativo de los grupos españoles, y es una conclusión que ya nace de la experiencia clínica, es que el perfil Intermax del paciente determina claramente cómo va a ir el trasplante. Si trasplantamos pacientes en situación de shock cardiogénico, seguramente estemos asumiendo mortalidades post-trasplante cercana al 50%. Por tanto, estos pacientes no deberían ser trasplantados en esta situación, sino que deberíamos estabilizarlos antes. Estratificación del riesgo por perfiles Intermax se ha adoptado también recientemente por la Sociedad Europea de Cardiología. Básicamente lo que nos dice que cualquier paciente que se presente en situación Intermax 1 o 2, en principio su salida natural sería ir a un intento de estabilización con dispositivos de soporte de corta duración, y a partir de ahí el paciente puede mejorar y recuperarse, puede ser irrecuperable, por ejemplo, por daño neurológico refractario, o en caso de que el paciente sí se estabilice pero no pueda salir del soporte de corta duración, plantear el trasplante o el dispositivo de asistencia de larga duración. ¿E influye el tipo de dispositivo en el pronóstico post-trasplante? Pues incluso dentro de los dispositivos de corta duración sí que hay diferencias en el pronóstico postoperatorio. Estos son datos del registro internacional del SHLT y claramente vemos cómo el peor resultado es el de los pacientes trasplantados con ECMO, mientras que los pacientes trasplantados con otros dispositivos de corta duración se asemejan bastante en su pronóstico post-trasplante al de los pacientes trasplantados con asistencia de larga duración. En el registro español los datos son muy parecidos, estos son datos del estudio ASIST-C, vemos cómo la mortalidad post-trasplante inicial en pacientes trasplantados en ECMO alcanzaba el 33%, mientras que si los trasplantábamos con soportes izquierdos de corta duración, por ejemplo Impella o Centrimac, la mortalidad se acercaba mucho a la del trasplante cardíaco electivo. Pudimos también identificar más factores predictivos de un resultado adverso y tampoco sorprenden, pues la edad, el índice vasoactivo inotrópico, la función renal, el lactato, la necesidad de terapia de sustitución renal, todo eso incrementa el riesgo de la mortalidad en lista y post-trasplante, y también de forma interesante lo que vimos nuevamente es que el soporte izquierdo temporal único como puente de trasplante tiene mejor resultado que los otros dispositivos. Esto es lo que nos ha servido como uno de los argumentos para ir cambiando, digamos, las prioridades en la lista de espera. Y si veis, estos son datos del Registro Nacional de Trasplantes Español. Pasamos de un pasado en el que, valga la redundancia, trasplantábamos a los pacientes, sobre todo con soporte con ECMO o balón de contrapulsación, a un presente en el que trasplantamos a la mayoría de los pacientes en la lista de espera urgente con dispositivos de soporte ventricular quirúrgico o percutáneo. Básicamente aquí se incluye Impella y muy dominantemente Centrimac. En los próximos meses pues, esperamos poder también tener resultados de este periodo, porque acabamos de terminar la recogida de datos recientemente. Bien, y en este contexto del soporte de corta duración como punto de trasplante es esencial el manejo de las complicaciones, como ya había explicado antes el doctor Montfort. Estos pacientes tienen muchas complicaciones en la lista de espera y además las complicaciones asociadas al soporte claramente determinan el pronóstico tanto de mortalidad pre como post trasplante. En el estudio que nosotros realizamos, pues la tasa de complicaciones adversas mayores ha alcanzado un 5% en paciente ideal, lo cual evidentemente es muy elevado y determina el pronóstico de los pacientes, como también hemos visto, por ejemplo, en el caso de las infecciones, en este otro subanálisis del estudio. Por tanto, es muy importante el manejo preoperatorio de los pacientes, es importante tener un órgano pronto, pero también es importante el timing, es decir, si tengo complicaciones, primero tengo que resolverlas y posteriormente llevar al paciente en una situación más favorable posible para ese trasplante. Bien, como decía, para terminar, comentar también algo de la experiencia de otros países que se ha publicado recientemente. Creo que aquí sí que debemos, bueno, incluso podemos incluso presumir, ¿no?, de la marca de nuestro país, porque en estos que hemos ido un poco por delante de otros países, pero recientemente tenemos los datos de Norteamérica. En la UNOS recientemente se han modificado los criterios de prioridad en la lista de espera, de tal manera que desde el año 2018, y esto los compañeros norteamericanos me corregirán porque seguro que tienen mucha más experiencia que yo en el campo, pero pude leer los artículos. Desde el año 2018, como digo, se permite también la inclusión en algo parecido a lo que sería la urgencia cero española. Y curiosamente lo que hemos visto en estas dos publicaciones recientes de Jack y Jack Heart Failure es que esto ha llevado a un incremento muy importante de las inclusiones, sobre todo de pacientes con balón de contrapulsación, y que en los análisis multivariantes los compañeros norteamericanos también acaban concluyendo que el peor negocio que podemos hacer en estos pacientes es incluirlos y trasplantarlos con ECMO, con lo cual me alegro de que realmente estemos llegando todos a una conclusión similar. Realmente a mí, he de decirlo, me sorprende este incremento tan importante de inclusiones con balón de contrapulsación, porque
nosotros este desierto ya lo hemos transitado años atrás. Es decir, aquí en España, en el año 2010, 2011, 2012, las inclusiones eran muy mayoritariamente con balón de contrapulsación y estábamos muy contentos cuando teníamos un órgano en 4 o 5 días. Pero cuando ya en el año 2015, por la sobrecarga de la lista de espera, empezamos a tenerlos con más de 2 semanas, el balón de contrapulsación ya no nos valía. Y de hecho, en este análisis se ve claramente que lo peor que le puede pasar a un paciente de este tipo es tener que hacer un puente de balón de contrapulsación, otro dispositivo de soporte con una mortalidad muy alta en la lista de espera. Por tanto, bueno, espero que en Norteamérica no ocurra lo mismo, pero les aconsejaría un poco que también revisaran nuestra experiencia, porque el problema de incluir muchos pacientes en estas condiciones es que los sistemas pueden acabar sobrecargándose y a nosotros, ya digo, por desgracia nos ha pasado, porque es verdad que estábamos muy contentos trasplantando con balón de contrapulsación, pero ahora ya no podemos hacerlo y de hecho ese es el motivo por el que se ha retirado de la urgencia 0 esa indicación. Por último, simplemente también comentar nuestra experiencia con los dispositivos más simples y menos invasivos posibles que tenemos en la actualidad. Yo creo que todos los grupos en España hemos ido desarrollando nuestras propias estrategias de soporte y creo que en general hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es llevar al paciente con el mínimo soporte necesario y en la situación menos invasiva posible. Tenemos buena experiencia en algunos grupos con el implante de Impera transaxilar. Se ha publicado recientemente un caso muy interesante, primero en España, el soporte biventricular con Impera, en los compañeros del 12 de octubre en Madrid, y también tenemos buenas experiencias con el implante mini-invasivo de Centrimag, o bien con un abordaje subclavio y portoracotomía apical, o incluso también en nuestro centro hemos realizado alguna vez el abordaje similar a Tandem Heart con un acceso transfemoral y transeptal. Tenemos también posibilidades de soportes más complejos por vías muy poquito invasivas. Este es un paciente también de nuestro centro en el que se ha implantado un doble soporte con Centrimag por un acceso que únicamente desde el punto de vista quirúrgico supuso hacer una toracotomía lateral izquierda, porque todos los demás accesos son percutáneos o por disección arterial y venosa, pero como veis con una esternotomía, o sea, sin esternotomía y perfectamente el paciente preparado para el trasplante. Como conclusiones, es simplemente recordar que el soporte de corta duración es factible como punto de trasplante, pero que requiere de un sistema muy bien organizado y que el cargar mucho los sistemas de priorización de pacientes urgentes puede tener como consecuencia la dificultad de trasplantar pacientes en situación electiva, que como sabemos es probablemente el mejor contexto, el que ofrece mejores resultados para los pacientes que se trasplantan. Que el trasplante cardíaco en ECMO es probablemente la peor situación posible, también no solo por el dispositivo, sino por la gravedad del paciente, y que en los últimos años hemos aprendido a realizar soportes cada vez más simples y menos invasivos para poder favorecer el pronóstico y los resultados en estos pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eduardo. Excelente presentación. Gracias por compartir la experiencia española. Siempre es muy útil ver qué estamos haciendo en todas partes y no todos hacemos las mismas cosas, pero parece que al final del día los resultados son los mismos. Bueno, ahora les quiero presentar a la doctora María Florencia Renado. Ella nos va a hablar, su charla se llama Mi paciente está bajo soporte con ECMO BE, ¿cómo consigo que salga vivo del hospital? La doctora María es la coordinadora del servicio de insuficiencia cardíaca, asistencia circulatoria mecánica y trasplante del Hospital Universitario Fundación Favalor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar acá compartiendo este evento con ustedes. Eduardo, voy a pedirte que dejes de compartir pantalla. Correcto. Así puedo compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, como recién mencionaban, vamos a tratar un poco las consideraciones más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente con soporte con ECMO venoarterial. Es importante cuando estamos frente a un paciente con un ECMO VA, pensar que estamos frente a un largo camino por recorrer donde vamos a tener subidas, descensos, curvas y contracurvas y múltiples desafíos que vamos a tener que enfrentar para poder lograr el egreso hospitalario del mismo. Cuando tenemos un paciente con un ECMO VA, como bien se mencionaba en las charlas anteriores, sabemos que estamos frente a un paciente con un soporte circulatorio mecánico temporario, por lo cual sabemos que el mismo no es más que una estrategia puente que nos va a servir como sostén frente a un objetivo futuro, que puede ser inicialmente puente a la decisión, pero que finalmente va a ser puente a la recuperación, puente al trasplante, a la candidatura,
o a una terapia de destino, también pensando muchas veces cuando tenemos que considerar cuidados paliativos, ¿sí? Cuando tenemos que declarar también la futilidad. Como bien también se mencionaba en charlas anteriores, sabemos que son pacientes muy dinámicos, que son pacientes muy críticos y que necesitamos una estratificación de riesgo continua, teniendo en cuenta múltiples parámetros para evaluar el riesgo de los mismos. La Organización para Soporte Vital y Transcorpóreo brinda guías y recomendaciones para el cuidado de estos pacientes, pero la clave acá es el trabajo en equipo y un manejo interdisciplinario para lograr la transición de cuidados en estos pacientes tan críticos. El programa en ECMO-VEA, el equipo en ECMO-VEA, es clave para el manejo de los mismos, donde van a participar desde bioingenieros, cirujanos cardiovasculares, médicos especialistas en insuficiencia cardíaca, también psicopatología tiene un rol clave, también la gente que se dedica a cuidados paliativos, el personal de cuidados paliativos también va a ser importante en el manejo de estos pacientes, enfermería va a tener un rol muy importante, como vamos a ver a lo largo de la charla, y también tenemos que tener presente que vamos a tener determinados parámetros específicos que vamos a tener que monitorear en esta población de pacientes. Dentro de este equipo interdisciplinario, el rol del servicio de nutrición y el rol de kinesiología van a ser claves, y también es muy importante evaluar aquellos parámetros que nos van a indicar quizás que el paciente se encuentra en una posible condición para avanzar a un weaning y una decanulación posterior. Hablando un poco de decanulación, en realidad lo que quiero mencionar acá, que ya hace largos años ha cambiado un poco la tendencia de cómo manejábamos los pacientes en ECMO. Hoy sabemos que la prioridad es descender lo más rápidamente posible la pseudoanalgesia y avanzar a una desvinculación precoz del paciente del soporte respiratorio mecánico, lo cual nos va a permitir comenzar en forma intensiva una rehabilitación tanto respiratoria como motora. Algo para mencionar, cuando tenemos canulaciones a nivel del tronco superior, es real que también nos va a permitir una kinesiología mucho más intensiva en este tipo de pacientes. Algo importante es que frente a un paciente con ECMO-VEA son múltiples los parámetros que vamos a tener que evaluar, van a ser parámetros clínicos, de perfusión, hemodinámicos mediante catéter Reson-Ganz, ecocardiográficos, parámetros propios del dispositivo, no solamente de la consola, sino también la vigilancia sistemática de las cánulas y de la membrana. Algo que también quiero mencionar es la utilización de las cánulas de perfusión selectiva para la protección de la pierna o del miembro con la canulación arterial, y en este caso los sistemas NIRS, el sistema de espectrofotometría, nos va a permitir también un monitoreo de la perfusión y de la oxigenación tisular. Hay dos herramientas claves en el manejo y en el monitoreo del paciente con ECMO-VEA que están disponibles en todos los centros que tienen este tipo de soportes, como es el ecodoppler cardíaco y el catéter Reson-Ganz. Sabemos que hay parámetros ecocardiográficos que nos van a guiar no solamente en el preimplante para definir la etiología de este paciente con shock cardiogénico que va a requerir un soporte temporario, sino también para evaluar indicaciones y contraindicaciones, evaluar los sitios posibles de canulación y un monitoreo durante toda la evolución del paciente, detectando quizás posibles complicaciones y también la presencia o no de una reversibilidad del deterioro de la función miocárdica. Es clave también la utilización del mismo para las diferentes estrategias de weaning, como vamos a ver más adelante. Algo que también no quiero dejar de mencionar, como les decía, el rol del cateterismo derecho ha cobrado en los últimos años un rol protagónico, sobre todo para la terapia guiada por objetivos, y ya nos ha demostrado que la implementación del mismo, el monitoreo hemodinámico invasivo, en estos pacientes, independientemente del estadio del shock cardiogénico, tiene un impacto significativo en lo que es la reducción de la mortalidad de los mismos. El mismo va a ser muy importante para la toma de decisiones, para definir la presencia del shock cardiogénico, la gravedad de este shock cardiogénico, el estadio, y la selección tanto del paciente como del dispositivo, y también es de utilidad para los protocolos de destete. Algo que no quiero dejar de mencionar cuando hablamos de un ECMO-VEA periférico es la presencia de la distensión o la sobrecarga ventricular izquierda. Esto sabemos que se puede presentar hasta casi en el 70% de los pacientes con un ECMO-VEA periférico, que tienen diferentes grados de severidad, como podemos ver acá. Podemos clasificar la presencia de una sobrecarga ventricular izquierda, y también es importante identificarla porque sabemos que la presencia de la misma tiene un impacto en la mortalidad de estos pacientes. Hay diferentes estrategias de gravitación ventricular izquierda que quizás serían tema para una charla aparte, pero sí quiero mencionar que van desde lo que es la implementación de un soporte inotrópico, la incorporación del implante, un balón de contrapulsación, una septotomía interatrial, que en realidad fue una de las primeras técnicas utilizadas en este escenario, como también diferentes estrategias para degravitación, tanto con técnicas quirúrgicas como con técnicas percutáneas. Hablando un poco de lo que es la anticoagulación, sabemos que este dispositivo requiere anticoagulación. De hecho, las complicaciones hematológicas son una de las que pueden presentarse, tanto
presencia de trombosis como presencia de sangrado. Acá lo importante es que cada centro tenga un protocolo para el manejo de la anticoagulación del paciente en ECMO-BA, para poder definir las estrategias de monitoreo en base a la terapia anticoagulante disponible. Sabemos que la más utilizada es la heparina no fraccionada, pero también tenemos otras opciones. Este es nuestro protocolo de anticoagulación en pacientes con ECMO-BA, utilizando heparina no fraccionada. Algo que también quiero mencionar y creo que es muy importante es el manejo en conjunto con infectología para la prevención de infecciones y el control de infecciones en estos pacientes. Es importante desde la profilaxis antibiótica al momento del implante, como la vigilancia y el control de infecciones durante toda la evolución del paciente con un ECMO-BA. ¿Sí? Desde el lavado de manos sabemos lo simple, pero lo importante que es el mismo, la utilización de bombas de infusión continua sobre la intermitente, para reducir la intervención de los accesos vasculares, reducir al mínimo el número de accesos vasculares, y también es importante, al menos nosotros en nuestro centro utilizamos hemocultivos a modo de vigilancia cada 3 o 4 días para detección en forma precoz de una posible bacteriemia. Algo que también creo que es muy importante mencionar es que estos pacientes pueden requerir terapia de reemplazo renal, o también quizás utilizar columnas de malabsorción para la remoción de mediadores inflamatorios, y algo que quiero mencionar de la mano de reducción de los accesos vasculares es que los mismos ambos circuitos pueden implementarse dentro de lo que es el circuito ECMO y así evitar mayor número de accesos vasculares en estos pacientes. El rol de enfermería es clave en estos pacientes, los enfermeros sabemos que son nuestra mano derecha en este escenario y en muchos otros escenarios, porque no solamente va a ser importante los cuidados del paciente propios de una unidad de cuidados intensivos, sino también el cuidado de las lesiones por decúbito, clave en estos pacientes, el monitoreo sistemático de la membrana, de las cánulas, y el monitoreo también sistemático de la cánula de perfusión distal, la protección del miembro que tiene la canulación arterial. En relación a lo que es la nutrición en estos pacientes, la realidad es que también es muy importante el manejo en conjunto con el servicio de nutrición, donde un recuento calórico nos va a permitir detectar si el paciente requiere suplementos orales o no, y quizás en situaciones más críticas evaluar si el paciente requiere de alimentación enteral o debemos pasar a una alimentación parenteral. Siempre se va a preferir la alimentación enteral, pero hay determinados requerimientos que se tienen que cumplir, y si no llegamos a los mismos, el paciente va a requerir de una alimentación parenteral. También es importante que se están generando nuevas medidas de medición de la energía, de la medición del gasto calórico en estos pacientes, que sabemos que son pacientes que están hipercatabólicos y que además tienen un gasto calórico externo sumado a todo lo que es el circuito extracorpóreo propiamente dicho. Y algo que quiero mencionar también es que tenemos muy escasa evidencia, no hay ensayos clínicos randomizados, multicéntricos internacionales en relación a este tema, hay ciertas controversias, pero lo que sabemos hoy es que es de vital importancia la nutrición enteral precoz en este tipo de pacientes. Pero también es clave cuándo incorporarla, porque sabemos que los pacientes con shock argénico tienen hipoxia tisular, por ende tienen isquemia mesentérica, hay mayor permeabilidad intestinal, hay riesgo de translocación bacteriana, entonces también tenemos que seleccionar el momento oportuno para el inicio de la alimentación entera. Pasando un poco a hablar de lo que es el plan de entrenamiento, acá también la realidad es que es un área que requiere mayor investigación, tenemos muy escasa bibliografía en el contexto del ECMO-BA, la gran mayoría es en el contexto de un ECMO veno-venoso, pero sabemos que la implementación de un plan de entrenamiento tiene un impacto clave en lo que es el pronóstico de estos pacientes. Vamos a tener indicaciones y contraindicaciones a tener en cuenta, vamos a tener ciertas consideraciones particulares en base a las características del paciente y también ciertas limitaciones en base al dispositivo que el paciente tenga implantado. Pero lo importante es que tengamos un plan de entrenamiento guiados por etapas, donde el número de sesiones, la intensidad y la duración de cada una de las sesiones va a ir aumentando progresivamente en base a la tolerancia del paciente. Acá tenemos, como podemos ver, son pacientes en nuestro centro que están haciendo motora, diferente como yo les mencionaba recién en estas etapas, ¿no? Puede ser en posición supina, en posición sedente, con deambulación, con bipedestación y también a través de cicloergómetro. Esta es una paciente que requirió el implante de un ECMO-BA central en el contexto de un shock argénico por insuficiencia cardíaca avanzada, también realizando rehabilitación. Este es otro caso de un paciente que requirió un traslado en ECMO por un shock cardiogénico en el contexto de un síndrome coronario agudo, que fue puente a recuperación y a 6 meses ya se encontraba en su domicilio realizando también actividad física. Y pasando un poco a las estrategias de winning, a las estrategias de destete, es importante que independientemente de que vamos a tener diferentes algoritmos según qué tipo de dispositivo el paciente tenga implantado, tenemos parámetros clínicos, hemodinámicos y ecocardiográficos que tenemos que tener presentes y que el paciente tiene que cumplir
para considerar una posibilidad de destete, y obviamente poder sostener estos en el tiempo para poder avanzar en lo que es un explante o una decalinación del dispositivo. Como les mencionaba, parámetros clínicos, hemodinámicos y ecocardiográficos son claves para el destete de este dispositivo. Lo que se recomienda es que no se reduzca el flujo a menos de 1 litro, 1,5 litros, obviamente por el riesgo de complicaciones. Y algo importante también es el tiempo. Bueno, cuando uno tiene que pensar, estamos con un soporte de corto plazo, hacia dónde nos dirigimos. La realidad es que esto va a depender mucho de la etiología que llevó al shock cardiogénico a este paciente y al requerimiento de un soporte, pero la realidad es que en el transcurso de una semana, 7, 10 días, uno ya tiene que tener ciertos parámetros que nos van a dar un indicio de si este paciente va a ir a una recuperación, o tenemos que pensar en terapias avanzadas, como puede ser una terapia de destino, el trasplante cardíaco, o quizás declarar futilidad y pensar en cuidados paliativos, cuidados de fin de vida. Algo clave en los programas de ECMO es la educación y la capacitación continua. Estas son imágenes de jornadas de capacitación, tanto dirigidas a médicos como a enfermeros en nuestro hospital y también a través de la Universidad Favaloro. Y como para ir finalizando, creo que hicimos un recorrido de los aspectos más importantes del cuidado en pacientes con ECMO-BA. Es importante tener en cuenta las estrategias de monitoreo, clave el SWAN y el ecodoppler cardíaco, para detectar posibles complicaciones que puedan requerir quizás una intervención quirúrgica. Es importante el rol de enfermería, el apoyo por psicopatología, el apoyo por asistencia social, lo que es el equipo, digamos, precisamente en ECMO, el equipo interdisciplinario, considerando a infectología y hematología también como pilares claves en el manejo de estos pacientes, nutrición, como les mencionaba, considerando la alimentación enteral y parenteral, la kinesiología, tanto motora como respiratoria, para una desvinculación precoz de lo que es el soporte respiratorio mecánico, y las estrategias de weaning, puntualmente viendo hacia dónde nos dirigimos en el paciente en particular, según la condición que lo llevó a la presencia de un shock cardiogénico. Por eso creo que es importante el manejo en equipo, el trabajar en forma coordinada a través de los diferentes servicios que conforman, digamos, el equipo o el programa en ECMO. Es importante un equipo multidisciplinario, en un centro especializado que nos pueda brindar tanto los recursos humanos como tecnológicos para el sostén de este tipo de terapias, y la capacitación y educación continua. También los registros internos, porque nos van a servir precisamente para optimizar nuestros resultados. Y creo que, como también ya se dice, el programa en ECMO es un deporte en equipo, porque cada uno tiene un rol y una función específica, pero la sumatoria de todo nos va a llevar al éxito de esta terapia. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Excelente presentación. Creo que ha quedado muy claro, ¿no? que para conseguir el éxito con nuestros pacientes tenemos que trabajar en equipo, que creo que es lo que intentamos todos. Y ya para acabar, tenemos el caso de Lola, ¿no? Que teníamos un paciente que parecía que no iba muy bien. Lola, si puedes acabar el caso. Efectivamente, estábamos pasándolas un poco canutas, y un poco por no dejaros con la intriga, un poco contaros simplemente el desenlace. La paciente efectivamente había pasado un poco, ¿no?, por todas las fases que hemos contado en las distintas charlas. En ese momento la norma que tenemos es que el paciente tiene que estar fuera de fracaso multiorgánico. Esta paciente estaba con diuresis espontánea, prácticamente sin soporte inotrópico. Con el ECMO estaba extubada y sentándose en silla cardíaca, a pesar de estar con el ECMO periférico. Está en una situación neurológica buena, respiratoria buena, y por eso la incluimos en urgencia nacional para trasplante, y recibió un trasplante cardíaco después de 16 días de estar con el ECMO, ¿no? Y quiero decir que la norma es que después de 10 días más o menos de urgencia deberíamos hacer un puente a otro tipo de soporte, o se le disminuiría el grado de urgencia, y tuvimos la suerte de poder trasplantarla. Todavía estamos en la fase final de conseguir darle de alta hospitalaria, pero la evolución ahora mismo pues sí que está siendo satisfactoria. Yo creo que es un caso que lo que queríamos era un poco, ¿no?, el ejemplificar distintos puntos claves, digamos, de decidir, y bueno, un poco creo que probablemente este caso en otros centros de España se habría hecho de otra manera, y bueno, es un poco dar lugar a la discusión de las cosas que hay que decidir según lo que tienes en tu centro, y también según las posibilidades que tienes de optimizar al paciente previa a la decisión final.
Bueno, Lola, muchísimas gracias. Qué buen caso y bueno, ilustra y es un buen resumen de todo lo que estamos discutiendo y todas las charlas que tuvimos en la última hora. Hemos recibido algunas preguntas de nuestros participantes y voy a empezar con la primera. Eduardo, te voy a pedir que por favor respondas esta pregunta porque pienso que va dirigida a ti. En pacientes en ECMO VA como puente a trasplante, ¿qué herramienta utilizan para definir el timing? Me imagino que habla de timing para poner en la lista para trasplante, especialmente teniendo en cuenta las fallas orgánicas asociadas, particularmente la falla hepática, que es la que tarda más tiempo en resolver y más impacta el pronóstico. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, no sé si agradecerla o no, porque la pregunta se las trae, pero bueno, a ver, el problema del trasplante en ECMO, evidentemente en los registros, es que tampoco tienes tantísimos pacientes como para poder hacer análisis específicos de cuáles son los factores predictivos, etcétera, ¿no? Pero está claro que el problema del paciente en ECMO es que es un paciente que ya parte de una situación normalmente peor, es decir, el paciente al que se le pone un ECMO es un shock cardiogénico que suele ser más profundo que el paciente al que le ponemos otro tipo de soporte, y el propio ECMO genera algunos problemas como el daño pulmonar asociado, sobre todo hidrostático, pero también inflamatorio, la coagulopatía y el riesgo de infecciones, etc. Entonces, claro, realmente eso sí que incrementa el riesgo del trasplante. En España aquí lo que como bien explicó la doctora García Cosío, lo que nosotros nos hemos propuesto es que los pacientes que se trasplantan en ECMO lleguen en la mejor situación posible. Entonces, deberían estar idealmente extubados. Es decir, no es que no se pueda trasplantar a un paciente en ventilación mecánica, pero no es aconsejable. El hecho de que pueda estar extubado, ya lo que te está indicando es que probablemente la evolución del daño pulmonar ha sido favorable, porque si no, no se podría extubar, ¿no? Por supuesto, el paciente debe estar fuera de fracaso renal o oligoanúrico soportado. No debería estar. Y luego, con el tema del fracaso hepático, estoy de acuerdo que a veces es difícil analíticamente saber cuándo es el momento, porque muchas veces las enzimas hepáticas tardan en recuperarse, pero la citolisis tampoco parece que sea el factor predictivo en el contexto del daño hepático, sino más bien es la coagulopatía asociada. Entonces, cuando tú tienes la coagulación corregida, probablemente un paciente extubado y sin un fracaso renal establecido, ese sería el paciente óptimo para trasplantar en ECMO. Ya si además podemos hacer un poquito de rehabilitación, sería lo ideal. Claro, ¿cuál es el problema? Que el ECMO es un soporte realmente de muy corta duración y a veces no tenemos tiempo para llegar a esa situación ideal. Y entonces, pues hay que tomar otras estrategias, ¿no? Digamos que no tenemos suficiente tiempo para llegar a esa situación tan ideal. Y te voy a hacer una pregunta un poco de curiosidad y saber cómo lo están haciendo en España. Hay un límite de tiempo. O sea, si el paciente lleva en ECMO 2 semanas y todavía estamos lidiando con insuficiencia renal o hepática, dicen no, hasta aquí llegamos, vamos a esperar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o realmente dependiendo del progreso clínico, independientemente del tiempo que lleve el paciente en soporte. A ver, eso queda un poco a criterio de cada centro. ¿Vale? Porque realmente los criterios de distribución lo que dicen es que tú, desde que incluyes un paciente en ECMO, puede estar un máximo de 7 días en lista de espera urgente, pero claro, no te indican, más allá de que hay una coletilla y que esté fuera de fracaso multiorgánico, pero claro, eso lo decide cada uno, es decir, no hay una auditoría externa que diga si realmente el paciente puede ser incluido o no, ¿no? Entonces, la organización te da 7 días de lista de espera y si a los 7 días el paciente está extubado y sin datos de fracaso multiorgánico, puedes tener un incremento de 3 días más en lista de espera urgente. Si no, automáticamente se degrada a urgencia zonal. Y a partir de ahí, los grupos lo que suelen hacer es el cambio de dispositivo, ¿no? Eso es lo que está puesto. A ver, los criterios de distribución dejan mucho a la decisión de cada grupo porque nos parece que es la forma más correcta de proceder. Si no, estaríamos fiscalizando continuamente lo que hacemos unos y otros, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que los resultados del trasplante en ECMO sospecho que han mejorado. Y de hecho ahora tenemos la segunda parte del registro, estamos ahora justo en el análisis de la información y esperamos publicar mejores resultados que los de la fase anterior. Pero bueno, esto es una sospecha, tendremos que confirmarlo. Yo espero que este año tengamos los resultados, bueno, en breve. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Yo tengo una pregunta para Jaime. Jaime, tú has presentado, ¿no?, un poquito los dispositivos de corta duración. El Impela ahora está un poco en la picota.
en el sentido de que han salido algunos metaanálisis, algunas publicaciones que ponen un poco en entredicho el Impella respecto al balón de contrapulsación, ¿no? Y como el caso de Lola ha demostrado muy bien, ¿no? Las complicaciones asociadas a este dispositivo son importantes. Entonces, de cara a una estrategia, por ejemplo, de descarga del ventrículo izquierdo cuando tienes una ECMO, Impella, balón de contrapulsación y un poquito, ¿qué opinas también, ¿no? de este puente a trasplante con balón de contrapulsación que estáis utilizando mucho en Estados Unidos, por ejemplo, respecto a utilizar, por ejemplo, un Impella en este tipo de situación, que es hacia lo que hemos ido quizás en España? Sí, sí, gracias, Joe. Muy buena pregunta. Yo creo que en el contexto de insuficiencia cardíaca avanzada hacia el puente de trasplante hay un cambio de paradigma en donde sabemos que el Impella percutáneo CP femoral tiene un contexto diferente de complicaciones. No significa que sea un mal dispositivo, pero requiere de muchas serie de factores que se junten, como por ejemplo acceso vascular de excelencia, reposicionamiento de la cánula en el acto, básicamente mucho surveillance con ecocardiografía. Yo creo que lo que ha cambiado el paradigma para nosotros ha sido Impella 5.5, donde es un dispositivo mucho más estable, es quirúrgico, pero que también aunado al uso en vez de usar anticoagulación, estamos usando la solución de bicarbonato, entonces no los exponemos a heparina, no tienen ese problema de sangrado o de HIT, y lo estamos usando como nuestro ventilador a ECMO veno-arterial, en donde podemos empezar a pensar en una transición afuera de ECMO, descargando el ventrículo izquierdo, y en donde muchos patrones ventriculares donde uno pudiera asumir que el Impella CP o requiere un Impella del lado derecho biventricular con 5.5 con descargas de alto perfil temporales. Hemos visto que patrones ventriculares se resuelven solo con dosis bajas de inotrópicos para soportar el ventrículo derecho. Entonces creo que cuando hablamos de Impella es importante ver el performance de la bomba, si estamos hablando de Impella de alto perfil quirúrgico contra CP. Y bueno, esos son los estudios que creo que los ensayos clínicos que se deben empezar a hacer, tratar de comparar 5.5 contra balón de contrapulso, cuáles son los outcomes después de cirugías de reemplazo. Y bueno, en la segunda pregunta relacionada a contrapulsación, nosotros tratamos de llegar a objetivos hemodinámicos, y eso se puede resolver con de excelencia y con un buen protocolo de balón axilar de los pacientes que están ambulatorios. Nosotros hemos tenido buena experiencia. De hecho, Viviana ayudó a fundar ese programa también en la Cleveland Clinic, donde tuvimos, yo creo que vamos ahorita en el número 80 con muy pocas complicaciones, y los pacientes no necesariamente tienen que esperar 1 o 2 días nada más. A veces están 2 o 3 semanas en balón axilar con bastante estabilidad. Creo que es una contingencia en cuanto a lo que mencionaba Eduardo, que esos pacientes le pueden empezar a quitar plataforma a pacientes mucho más enfermos. Yo creo que en lugar de decir que el balón no se debe usar, probablemente la estratificación de la severidad tenga que ser en lugar de 2, 3, etcétera. Pero creo que es bien importante lo que mencionaba Eduardo para aprender como colectivo en Estados Unidos la experiencia que ellos han tenido, y yo creo que esta charla ha sido muy valiosa. Espero que podamos trasladarla aquí en nuestros centros. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, tenemos una última pregunta, y esta pregunta es para María. ¿Cuál es el rol de la ecocardiografía en el éxito del paciente en ECMO venoarterial? ¿O todos deben ir a cateterismo si el caso no evoluciona de manera favorable? Estás en... Ahí está, perfecto. Bien, no, en realidad yo creo que el rol del ecodoppler cardíaco es clave para definir, digamos, la situación del paciente. En el momento que tengamos que definir el implante, ambos estudios van a ser importantes. El monitoreo hemodinámico invasivo en un paciente con shock cardiogénico creo que es clave y nos va a servir precisamente para valorar presiones intracavitarias, gasto cardíaco, y estimar un poco cuánto soporte vamos a tener que pensar en implementar, si va a ser suficiente un balón o tenemos que avanzar a un soporte mayor como un ECMO-VEA.
Es clave en un paciente con shock cardiogénico considerar un monitoreo invasivo con catéter de Swan-Ganz, y el ecodoppler cardíaco también nos va a servir para evaluar la presencia también de disfunción biventricular, evaluar valvulopatía sobre todo, ¿no? Obviamente cuando pensamos en un implante de balón, de un ECMO periférico, tenemos que evaluar la presencia de insuficiencia aórtica severa, la presencia de valvulopatías. Es clave ambas herramientas ECO y SWAN previo al implante para definir el implante. Y en lo que es el monitoreo durante la evolución del paciente con un ECMO VA y también para el explante, la realidad es que creo que justamente es la herramienta que tenemos que tener en cuenta en relación a la clínica y los parámetros que podamos tener del laboratorio para el destete. Es real que el catéter de Swan-Ganz se puede utilizar para monitoreo de presiones, también sabemos que en un contexto de un ECMO esas presiones van a estar subestimadas. Nosotros no utilizamos de rutina el SWAN para el weaning, para el destete del ECMO, sí obviamente para definir el implante, pero sí nos guiamos con el ecodoppler cardíaco, y precisamente hay múltiples variables que vamos a tener en cuenta, ¿no? Sabemos que hay múltiples algoritmos para evaluar un weaning, para evaluar un destete, pero es importante ahí valorar la función biventricular, que no tengamos distensión ventricular, la presencia o no de valvulopatías, de insuficiencias, el movimiento lateral del anillo valvular mitral, lo que es el Doppler tisular, también nos va a ser de utilidad para el destete, al margen de la fracción de eyección también. Creo que hay múltiples parámetros que nos van a ser de utilidad precisamente para ver que el paciente mantenga parámetros en el contexto del destete progresivo del soporte. Excelente. Muchísimas gracias, María. Joe se va a despedir, pero creo que se nos acabó el tiempo y bueno, gracias a todos, excelentes preguntas, excelentes respuestas. Siguen haciendo preguntas en el chat, entonces no sé si quieren seguir un poquito medio conectados y responder vía chat, porque ya nos tenemos que despedir. Joe. Sí, simplemente el tiempo se acaba, pero si por favor podéis responder vía chat, ¿no? Un poquito a las preguntas específicas que nos han puesto, pues yo creo que son preguntas de hecho muy interesantes y que desgraciadamente por tiempo tenemos que desconectar, pero bueno, yo creo que ha resultado de gran interés el webinar y bueno, a ver si hacemos más y muchas gracias a todos los asistentes por participar y a los ponentes por las excelentes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.